¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por todas las cosas que vos nos das a través de tu Hijo, como tu Espíritu Santo nos ministra. Y ha estado con nosotros desde la mañana temprano, de la oración, el almuerzo, la lectura bíblica, los tiempos de comunión, la alabanza, las aperturas, y ahora hasta aquí, Señor. Te pido que vos bendigas nuestras vidas y que nos enseñes tu palabra, que podamos atesorarla en el corazón. Mi oración es que no seamos, Señor, como eso que cae en el camino, que viene el enemigo y se lo lleva, o que eso que cae entre pedregales o entre espinos, sino que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que den fruto para tu gloria. Que podamos entender hoy la importancia, Dios mío, del conocimiento en la batalla contra el pecado. Yo sé que tus hijos, Señor, quieren saber cómo ganar contra el pecado. Te pido que hoy nos muestre las maneras, Señor, para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Amén y amén. Amén. Y vamos a leer, mientras preparo acá el apunte, el texto que aplica para hoy, de esta porción del 1 al 14. Vamos a leer desde el 11 al 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Así también vosotros, está hablando ya de los cristianos, como todo lo que viene hablando en el capítulo 6, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. La semana anterior vimos solamente el versículo 11 y la unidad de pensamiento que tengo para los sermones que vienen, incluido el de hoy, es lo que acabo de leer, ¿no? Del 11 al 14. Y como les había anticipado, voy a seguir haciendo énfasis un poco más en el 11, en este sermón y en el que viene. Y bueno, comencemos. En la introducción puse, cuando Dios llama a la salvación, lo hace de una manera irresistible. Y hermanos, la cruz no es para que a vos te des lástima, el pobrecito del Señor crucificado, entonces diga, bueno, me voy a poner las pilas. No, la cruz es un llamado poderoso a la nueva vida en Cristo. No es como un pichicho, vení, dale, vení, no. Es como un Lázaro, ven fuera. Así es el llamado del Señor a la salvación. Y más o menos se pueden dar idea, ¿no? En este relato bíblico e histórico, Marta le dice a Jesús que su hermano Lázaro estaba demasiado podrido, demasiado muerto como para que el Señor se molestase. Sin embargo, nuestro Salvador no hizo caso de la recriminación, el obstáculo de Marta, sino que habló la palabra y Lázaro resucitó. Amén. Leemos ahí en Juan, capítulo 11, versículo 43. Y Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Y que esto, hermanos, nos sirva de ilustración. Simplemente lo he citado para que nos sirva de ilustración. ¿Sí? No es sabio ver en la narrativa bíblica detalles y buscarle siempre un significado espiritual, ¿no? Sino que simplemente nos sirva de ilustración. Que esta escena que ahora tenemos en mente de Lázaro saliendo nos sirva de imagen. Somos resucitados espiritualmente junto a Cristo en el momento de la salvación. Y así como Lázaro sale con todas esas ropas, sogas y trapos olorosos, así es en nosotros. Ahora tenemos el mandamiento dado por Dios de cada día despojarnos de esas viejas ropas nosotros mismos. Además de ayudar, edificar, contribuir y colaborar para que mis hermanos se la puedan sacar también. Lázaro fue despojado de ellas en ese mismo instante, pero sabemos que en la vida cristiana no es así, sino que es un proceso que nos llevará todo nuestro caminar sobre este mundo terrenal. Es una cuestión de toda la vida. ¿Amén? ¿Me siguen hasta acá? Efesios 4:21 dice, 4:21 al 24, si en verdad le habéis oído, o sea, Cristo, y habéis sido por Él enseñados, o sea, por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y yo estoy convencido que los cristianos quieren saber cómo vencer cada día el pecado, el cual es un enemigo derrotado para siempre. Y tenemos en nuestro texto, Romanos 6, del 11 al 14, 3 palabras claves para luchar y tener victoria sobre el pecado. Ellas son saber, considerar y presentar. ¿Cuáles son? Saber, considerar y presentar. Están en los versículos del 11 al 14. Y nos hacemos la pregunta que vinimos haciéndonos ya hace casi un año. La cambiamos en el último sermón y dijimos, ¿debe un genuino creyente vivir en o practicar el pecado? Claro que no. El creyente debe conocer su nueva posición en Cristo y vivir de acuerdo a ella. Debe vencer cada día al pecado. ¿Cómo vencer el pecado? Vamos a ver 4 pilares que para el
para que el cristiano venza el pecado. El primero de esos pilares es: debes saber. La lucha parte de un buen y correcto conocimiento. El segundo pilar es: debe considerar. Y es clave esto: el corazón debe confiar en lo que sabe que es verdad. El corazón debe confiar en lo que sabe que es verdad. El siguiente pilar, el 3, debe presentar. La lucha está en la voluntad. La lucha está en la voluntad. Y el 4 dice: debe motivarle que tiene una nafta inagotable. Y al final de cada sermón vamos a ver preguntas de aplicación personal. En el sermón de hoy solamente vamos a ver el primer pilar. ¿Está bien? Debes saber. La lucha parte de un buen y correcto conocimiento. Otra vez nos preguntamos, ya comenzamos ahora con el sermón: ¿debe un genuino creyente vivir o practicar el pecado? ¡Claro que no! Debe vencer cada día el pecado. Y la pregunta es: ¿cómo vencer a este pecado? Debe saber. La lucha parte de un buen y correcto conocimiento. Y la primera partecita que leímos del versículo 11 dice: así también, ¿no? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el primer concepto clave, que es saber, está relacionado con la frase esta: así también. Así también. Pablo está diciendo algo como esto: ustedes deben saber y creer plenamente lo que acabo de decir en los últimos 10 versículos, del 1 al 10. De lo contrario, lo que voy a decir ahora no tiene sentido. Así también quiere decir eso, saber. Pablo utiliza las diversas formas de saber y creer en todo este párrafo anterior, de los versículos 1 al 10, y usa todas las formas de saber y creer. En algunos menciona la palabra saber y creer de forma directa, como en los textos que voy a volver a mencionar, y en los otros lo infiere. Por ejemplo, en Romanos 6:3 dice: o no sabéis, ¿no? Romanos 6:6 dice: sabiendo esto. Romanos 6:8 dice: creemos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y Romanos 6:9 dice: sabiendo que. Increíble. Así también, como todas estas cosas que sabemos, ahora se aplican a nosotros. Estas son verdades absolutas y fundamentales, reveladas por Dios, sobre las cuales se basa la vida cristiana. Sin saber esto, sin estas verdades absolutas o fundamentales, no se puede vivir las vidas santas, saludables que el Señor demanda. Simplemente no se puede. La lucha está en el conocimiento, en un buen y correcto conocimiento. La idea del texto, así también vosotros, es: ahora que sabemos bien las cosas, versículo 1 al 10, proseguimos. Ahora que estas cosas están claras y a la mano, actúo en consecuencia y busco la siguiente verdad. No se podría llegar a los versículos 11 al 14 sin los 10 anteriores. Sería una locura. Y esto es porque, hermanos, la vida cristiana no se edifica en el vacío, sino en la verdad bíblica. La vida cristiana se edifica sobre lo que es la verdad de Dios. Y esto es algo en lo que debemos crecer. El pueblo de Dios debe crecer en esto. Nuestras familias deben crecer en eso. Los mandamientos, las cosas que debo hacer, no se pueden edificar en el vacío. Lo hago porque lo tengo que hacer. Amén, lo hago porque lo tengo que hacer, pero hay motivos por los cuales lo debo hacer. Y en eso se debe edificar su iglesia. Todas las exhortaciones y mandamientos de la Biblia: obedecer a Dios, amar a Dios, obedecerlo, servirlo, santificar nuestras vidas para Dios, están basados en el conocimiento. Dios podría haberse simplemente limitado a darle al ser humano una lista de órdenes y prohibiciones no explicadas, porque Él hace como Él quiere. Amén. Él es justo, Él es soberano, Él es santo, Él es fiel, Él es bueno.
Y simplemente nos podría haber dicho, bueno, ustedes hagan esto. ¿Por qué? Ustedes háganlo. Y nosotros deberíamos haber acatado ese mandamiento. Pero Dios en su gracia no optó por hacerlo así, sino que Él nos ha dado razones para hacerlo. Y la razón básica del por qué los hombres deben vivir sus vidas de acuerdo a los estándares de Dios es su declaración, la de la misma de Dios. En 1 de Pedro, si recuerdan, capítulo 1, versículo 15 al 16, el apóstol Pedro cita a Dios. Después ahí Levítico 11:44, cuando Dios habla con su siervo Moisés, ¿sí? Bueno, Pedro toma el versículo de Levítico y lo expone. 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No si te parece, no si estás de acuerdo, si te conviene, porque vas a andar mejor, no. Sé santo porque Dios es santo y Él lo mandó. Él mandó a que seas como Él, santo. Y si Él lo manda, es que puedes hacerlo. ¿Se acuerdan del propósito que vimos en Romanos 8? Que Dios desea una familia de muchos hermanos como ¿quién? Como Cristo, como Dios, como Él mismo. Porque es donde encuentra deleite. Amén. Ese es el motivo por el cual debemos santificarnos. En los capítulos anteriores de Romanos, del 1 al 5, se estableció que éramos pecadores y estábamos unidos a Adán. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Cuando Adán cayó, nosotros caímos. Cuando Adán murió, nosotros morimos. Cuando Adán fue condenado, nosotros fuimos condenados con Adán. Pero ahora estamos unidos a Cristo. Como vinimos viendo todos los sermones de Romanos. La muerte al pecado en virtud de mi unión con Él. Y la resurrección para vivir para Dios. Pero ahora estamos unidos a Cristo. Cuando Cristo murió al pecado, nosotros morimos con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Toda demanda del pecado fue satisfecha. Y el poder dominador del pecado fue quebrantado ahora sobre la vida del nacido de nuevo. Se partió. En virtud de que la deuda fue pagada, ahora ya el pecado no me controla. No es mi rey, no es mi monarca. Es un monarca que fue destituido de mi vida. Entonces ya no me controla. Pablo acaba de aclarar que cuando vos te convertiste en cristiano, fuiste unido a Jesucristo en su muerte. Y gracias a Él ha quedado pagada la deuda y el castigo debido a nuestro pecado. Hemos sido levantados con el Señor en su resurrección y por lo tanto somos capaces de andar en vida nueva. El pecado ya no puede hacer demandas de ese creyente. Estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, no moriremos nunca más. Amén. Hermanos, y si yo, usted, vos, vas a vivir la vida cristiana, tenés que saber que ya no sos lo que solías ser. Si quiero vivir la vida cristiana como corresponde, debo saber que ya no soy lo que solía ser. No es que era malo y vino una naturaleza y se me pegó la nueva con la mala. No, la mala ya no está. Fui hecho nuevo. Ya no soy lo que solía ser. Ya no sos eso si estás en Cristo. Soy nuevo y tengo que saber eso para poder empezar a santificarme. El pecado ya no es mi amo absoluta. Soy una nueva persona. John MacArthur dice al respecto, rotunda esta frase, esta definición. Para que un cristiano pueda practicar la justicia de Dios y vivir con buena salud su caminar cristiano, debe saber y creer que ya no es lo que era antes. Debe saber que no es un pecador remodelado, sino un santo hecho de nuevo. Gloria a Dios.
debe entender que a pesar de su constante conflicto con el pecado en esta vida, ya no se encuentra bajo la tiranía, ya no se encuentra bajo el dominio del pecado ni volverá jamás a estarlo. Para el cristiano resulta esencial tener un entendimiento correcto, verdadero y real de su identidad actual. Fin de la cita. El pueblo de Dios, hermanos, debe saber bien lo que es verdad. El pueblo de Dios debe saber bien lo que es verdad. Vos como cabeza de tu familia, como persona que influencia a tu familia, tenés que saber bien lo que es verdad. Vos como siervo del Señor, como sierva del Señor, tenés que saber bien lo que es verdad. Pueblo de Dios, la iglesia Pueblo de Dios debe saber bien lo que es verdad. La iglesia en Argentina debe saber bien lo que es verdad. Porque la lucha, la victoria en la lucha con el pecado está en tener un buen y un correcto conocimiento. Y tristemente, hermanos, a través de las páginas del Antiguo Testamento, vemos al Señor lamentarse del estado espiritual de su pueblo a causa de la falta de conocimiento. Es tristísimo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Terrible. Y vemos, hermanos, que en este texto lo que Dios le recrimina al pueblo de Israel no fue una falta de ninguna otra cosa, sino de ¿qué? De conocimiento. No fue una falta de oración, no fue una falta de adoración, no fue una falta de alabanza, ni de compromiso, ni de amor, ni de compañerismo, ni de consagración, ni siquiera de revelación, sino de conocimiento. No es que las otras cosas no importen, pero en este texto lo que Dios le recrimina al pueblo de Israel fue una falta de conocimiento. Ellos no sabían, por lo tanto no podían funcionar. Y es una realidad. Vos no podés vivir lo que todavía no conocés. No se puede. También el profeta Isaías resume la condenación de Israel en el capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Ven? No saben. No entienden. No tienen conocimiento. No se puede operar. No se puede vivir sin el conocimiento de Dios. Y hermano querido, vos tenés que saber que el poder del pecado, su tiranía ha sido quebrantada. Lo tenés que saber, no porque yo te lo digo o porque te tenés que parar delante del espejo, sino porque la palabra de Dios te lo dice. El pecado es un monarca destituido. No tiene chances de traerte bajo condenación otra vez. Sabemos que no tenés que ser presa del pecado. Sabemos que no tenemos que ser víctimas del pecado. Lo sabemos con toda certeza. El cristiano cuando peca, peca porque quiere hacerlo. El pecado ya no lo puede forzar a hacer nada. El pecado no puede forzarme a mí a hacer lo que está en contra de Dios. El pecado no puede forzarte a vos a hacer lo que está en contra de Dios. No puede hacerlo. Es un monarca destituido. Y hermano, hermana, présteme atención acá. Cuando vos sabés esto, cuando entró acá, cuando vos sabés esto, vas camino a la victoria. Vas camino a la victoria. Porque la duda se va. Porque vos sabés que Dios te levantó de los muertos junto a Cristo y ahora vivís para Él.
Ahora tu corazón cuando sabe esto tiene confianza en Dios. Porque vos sabés que estás tratando y luchando contra un enemigo derrotado. La tumba se abrió, hermano. Salimos de ella y solo resta quitarnos esa ropa y esos trapos olorosos. Y eso nos anima a santificarnos y nos da confianza. Ay, pero volveré a estar en condenación. No, es un monarca destituido. Juan 17:17. Por eso saber, hermano, es un pilar fundamental en tu lucha contra el pecado. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenés que saber lo que Dios tiene para decirte. Es la única forma en la que puedas santificarte, es la única forma en la que puedas vencer el pecado. Jesús, hermanos, oró así por nosotros. ¿Se acuerdan cuando Él ora? Ora así. Oro por vos, oro por mí. El Señor sí. Oró por sus discípulos y por los que habían de creer en la palabra de ellos. Y dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, y llevar una vida cristiana saludable y fiel a Dios sin conocimiento divino es imposible. Llevar una vida cristiana saludable y fiel a Dios sin conocimiento divino es imposible. Incluso, hermanos, el amor. Hay un tipo de amor que es tierno, parece ser sensible, amoroso, pero no proviene de Dios. Que es el que teníamos para nuestros familiares, incluso antes de venir a Cristo. Incluso, hermanos, el amor sin conocimientos no va bien. Hay un hermano que escribe y dice, un amor a Dios, que no parte del conocimiento de Dios, no puede llamarse amor a Dios en lo absoluto. Sin importar cuán intenso, bonito o libre luzca. Es sentimentalismo porque carece de fundamento. De hecho, puedes llamar a ese amor idolatría, ya que no va dirigido al Dios verdadero. Es durísima esta frase. Hay un hermano que decía que, y es duro también, que por lo general los domingos son los días de mayor idolatría en el mundo. Porque la gente va a la iglesia a buscar y a adorar y a cantarle a un Dios que no conocen. A un Dios que no es Dios. A un Dios que por la ausencia de conocimiento, cada uno se lo hizo como a uno le gusta. Bueno, yo quiero que mi Dios tenga estos atributos. No, pero esto no me gusta. Yo quiero que Dios me dé estas cosas, pero que no me pida estas. Porque no saben. Y van a adorar a ese Dios. Y no están adorando al Dios de la Biblia, sino al Dios que se crearon en sus mentes y en sus corazones por la ausencia de conocimiento. Por eso Pablo, hermanos, ora en Efesios de esta manera. Efesios 1:15 en adelante, como estoy viendo con Sergio. Pablo decía, por esta causa también yo, dice Pablo a los Efesios, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren esto, hermano, el mismo poder que está para salvarte y para santificarte, el mismo poder, el versículo 20 dice que es el que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra,
no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y nosotros, a este que es pleno, hermoso y completo, Dios nos dio el don de ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sergio decía que uno de los motivos para la oración de hoy era orar esto, que el pueblo de Dios sea lleno del conocimiento de Dios, de la revelación, que Dios alumbre sus ojos para que sepan a qué tipo de esperanza nos llamó Dios. No una esperanza perecedera. ¿A qué tipo de herencia nos llamó Él? Para que sepamos qué poder hay. Pero si no sabemos, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder operar, no vamos a poder vivir la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, sin conocimiento divino es imposible. Y vamos a ir a las aplicaciones personales. Aplicaciones personales. ¿Cómo vencer el pecado? Bueno, el saber es fundamental. El no saber es un mal terrible. Algunos se jactan de esto, yo no entiendo. La ignorancia mata, hermanos. Y esto que voy a contar a continuación, lo voy a hacer con mucho temor y dolor también. Conocí a un muchacho que asistía a una denominación llamada Comunidad Cristiana. Sí, es conocida acá. Su pastor principal y líder fundador es Jorge Imitián, el cual con la cúpula directiva de pastores de Comunidad Cristiana viajó al Vaticano a estrechar la mano y a sacarse una foto con Jorge Bergoglio cuando asumió como papa. Jorge Imitián y la cúpula directiva de pastores hicieron esto. Y este muchacho se congrega en una iglesia con esta doctrina. Este muchacho de alrededor de unos 30 años me comentaba e insistía en lo que su congregación enseña. Que el bautismo en agua, me decía él, es un requisito para la salvación. O sea, la doctrina de Comunidad Cristiana enseña que si alguien verdaderamente se arrepiente y recibe a Jesús por la fe como Salvador, no se puede afirmar que esa persona sea salva hasta que no pase por la ceremonia del bautismo. Si vos recibís a Cristo y te arrepentís, según ellos, pero no pasás simbólicamente por las aguas, no sos salvo. Esto es lo que enseñan ellos. Y además, este muchacho me decía que ellos creen que si bien uno recibe la Trinidad en el momento de la salvación, uno debía buscar el bautismo del Espíritu Santo, que se manifiesta en hablar en lenguas, para recibir un poder mayor para vivir en victoria la vida cristiana. ¿Sí? Comunidad Cristiana cree que cuando Dios lo salva a uno, pasa por el agua del bautismo, bueno, ahí entran los tres. Pero que uno debía buscar el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, y ahí uno va a tener más poder para vivir la vida cristiana. Bueno, yo comencé a darle unos argumentos bíblicos sólidos del que el bautismo en agua es un símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Está bien? Sí, lo estuvimos viendo hasta acá. Interiormente el cristiano ha sido identificado con el Consolador prometido por Jesús y externamente lo manifiesta por las aguas. Sí, ya lo vimos. Yo me bautizo en agua, ¿por qué? Porque interiormente fui bautizado en el Espíritu Santo, entonces por eso me bautizo en agua y manifiesto querer seguir a Cristo. Y que cuando uno es salvado, es dotado de todo el poder necesario para vivir la vida cristiana y que no necesitamos más nada. Todo cristiano, hermanos, es bautizado en el Espíritu Santo. Y la única evidencia que sí o sí se da en todo cristiano es un cambio de vida y no las lenguas. No todos los cristianos deben hablar en lenguas. Es más, si usted estudia bien la Escritura, es uno de los dones menores que la Biblia explica. ¿Sí? Pablo recomienda buscar otros dones. Bueno, tristemente este muchacho me respondió, bueno, yo no soy de tanto estudiar la Biblia,
tanto estudiar mucho, eso es difícil. Yo soy más de estar con la gente y salir a las calles a predicar el Evangelio. Hermanos, los que estudian la Biblia también salen a la calle a compartir el Evangelio y a estar con la gente. No hay una incompatibilidad entre estudiar la Biblia y servir a Dios con todo el corazón. Es más, van de la mano. Este muchacho y su grupo, hermanos, no sabían. Y eso es terrible. Y a veces nos volvemos ciegos, guías de ciegos también. Y es una advertencia para nosotros. Y por gracia de Dios, hermanos, yo nací en una iglesia pentecostal. Me refiero a nacer Dios me llamó a la salvación congregándome en una iglesia pentecostal y fui ahí donde di mis primeros pasos. Y le agradezco al Señor porque fue así, porque así Él lo quiso. Amén. Y no reniego de dónde vengo. Obviamente no me siento orgulloso de cada cosa que me enseñaron ahí. Hay algunas cosas que me ponen mal, pero no puedo, como les digo, negar mis raíces y tampoco negar la profunda carga y dolor que siento por ellos. Donde yo salí, ellos no saben. Ignoran mucho. Y porque ignoran mucho, no pueden vivir bien la vida cristiana. La mayoría de ellos creen que hasta que no hablen en lenguas, el Espíritu Santo no está en ellos. Hay algunos que tratan de hacer que hablen en lenguas para que el Espíritu Santo entre en ellos. No, hermanos, cuando Dios nos salva, la Trinidad completa entra en nuestras vidas. Y el poder para la vida cristiana no viene cuando hablamos en lenguas, ¿no? Sino cuando Dios nos salva. La realidad es que en el momento de la salvación somos bautizados en el Espíritu Santo. O sea que somos identificados con Él. Eso quiere decir ser bautizado. La Trinidad completa entre nosotros y tenemos todo lo necesario y todo el poder que hace falta para vivir la vida cristiana. Punto. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos todos bautizados, dice, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No necesitamos más nada para vivir la vida cristiana. 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la santificación, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, huecas vacías. ¿Según qué cosa? Las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hace falta más nada, hermanos. Y ellos no saben esto. No saben. Y se nos debe partir el alma. Porque muchos de ellos son hermanos y sufren. Y viven su vida cristiana en derrota, esperando algo que no tienen que esperar porque no está bien. Sin embargo, veo este mal también en medio de los otros círculos, los cuales a veces se burlan de los pentecostales. Y ellos tampoco saben, ya sean hermanos libres, bautistas o reformados. Y me incluyo acá, Aprendieron 4 o 5 cosas que les dijeron y creen que con eso ya les basta para vivir la vida cristiana en salud. Hermanos, hay grupos reformados hoy día que escucharon los 5 puntos del calvinismo y se quedaron con eso y ya. Escuchan la palabra decisión en cualquier contexto y se asustan. Otros reformados escucharon 3 cosas de Paul Washer y con eso salen a la aventura. Y con eso van y viven y creen que se las saben todas. Leyeron un par de libros y no se someten bien de corazón a una iglesia local.
U otros de ellos ni se congregan porque piensan que todas las iglesias son ignorantes o saben menos que ellos y no tienen nada para aportarles. Y no saben que necesitan del cuerpo de Cristo para vivir la vida cristiana. No saben que necesitan una sana enseñanza. Sí, es mejor que sea expositiva y secuencial, pero en fin, una sana enseñanza bíblica todas las semanas. Y no solamente escuchar el video que les gusta, que está de moda en internet. Algunos hermanos pasan tanto tiempo viendo videos o leyendo artículos de Coalición por el Evangelio que no tienen ni tiempo para leer la Biblia. Es más, muchos de estos que saben todos los nombres de todos los predicadores y vieron todos los videos, ni siquiera leyeron la Biblia completa, ni siquiera una sola vez. No tienen idea de la vida de la iglesia. No saben de eclesiología y como no saben eso, seguramente no tienen conceptos claros acerca de nuestro tema, de la santificación. Por lo que viven infiernos viven en sus mentes. Pecan una vez y hasta se ponen a pensar que no son escogidos y se frustran. Hoy pequé, seré escogido. Cuando la Biblia claramente dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy lo veíamos en la escuela bíblica, hay gente que se pregunta, ¿seré escogido? No. Querer conocer la voluntad secreta de Dios es una pérdida de tiempo. Por querer buscar esa secreta te perdés tiempo de buscar la revelada. ¿Y cuál es la revelada? Que Él quiere que seas salvo y que vengas a Él y que santifiques tu vida y que sigas a Cristo y que abandones tu pecado. Pero lo único que saben hacer es sacar videos fuera de contexto y querer vivir con eso. Pecan una vez y se frustran. Algunos piensan místicamente que Dios tiene que hacer todo el trabajo y no saben que ellos están llamados a mortificar sus pecados. Hermano, hermana, estás llamado por Dios a mortificar tus pecados, a darles muerte en el poder de Jesucristo. Ellos no saben que, siendo cristianos, deben decidir santificarse. Usted debe decidir santificarse. Vos también. Y la lucha parte de un buen y correcto conocimiento. Si no, está difícil. Y hermanos, esto es una alerta para nosotros también. Para el pueblo de Dios. Para mi vida. De no despreciar a nadie. Y jamás creernos de que no las sabemos todas. Debemos siempre crecer en conocimiento y nunca decir basta. El verdadero conocimiento de Dios no nos hace soberbios, sino humildes. Si tu conocimiento de Dios te hace soberbio, hay algo malo con ese conocimiento. Hay algo malo, hay algo que está mal. Porque el verdadero conocimiento del Altísimo humilla, no enaltece, humilla. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactás como si no lo hubiera recibido? Por gracia es todo. ¿Cuál es la diferencia entre mi vida y el perdido que está afuera? La gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia el que tiene un poco más de conocimiento de la palabra del que no lo tiene? La gracia de Dios. Pablo dice, yo trabajé más que todos, me esforcé, fui un varón sacrificado, diligente, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo puse el lomo, yo lo hice, pero no fui yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Es la gracia, la que te alimenta, la que se sustenta, la que le debes todo. No hay nada gracias a vos, no hay nada gracias a mí. Primera de Pedro. Por eso, hermanos, debemos anhelar el conocimiento de Dios. Debemos desearlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias y todas las detracciones. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Empieza diciendo santifíquense, pero ¿cómo? Deseando la leche espiritual no adulterada como un niño. Pau, cuando Tiaguito nació, incluso hoy, ¿vos le tenés que estar insistiendo para que quiera comer? No, solo llora. Y esto no es para los que recién conocen al Señor. Un cristiano maduro de 40, 50 años en el Evangelio tiene que seguir clamando como un niño en su interior por las verdades de Dios, por su conocimiento. Proverbios 1:22 dice, yo le voy a leer la de las Biblias de las Américas, pero es parecido. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Hay gente que desprecia, incluso algunos van más allá y se burla de los que estudian la Biblia para entender, amar, servir y obedecer más a Dios. Se burlan cuando alguien quiere conformar su vida a la Escritura. ¿Le ha pasado seguramente a alguno de ustedes? Ay, ustedes son unos fanáticos, todo el tiempo estudiando la Biblia, leyendo buenos libros para entenderla. Son unos cerebritos. Yo soy más de la oración y de hacer todo así con el sentimiento. Bueno, así nos va, ¿no? Así nos va en nuestro país. Soy más del mover del Espíritu. Hermanos, hermanas, el Espíritu se mueve y nos ministra a través de su palabra. No hay que ser místicos, no hay que fabricar nada, no hay que inventar nada. Ya está todo inventado. Y el Espíritu lo único que va a hacer es llevar tu vida a la Escritura para que te deleites en Cristo y en su palabra. Es el ministerio del Espíritu Santo. Ni siquiera miren cómo esta Trinidad convive, que el Espíritu ni siquiera te lleva hacia Él mismo, sino que te lleva hacia ¿quién? Hacia Cristo. Hacia Cristo. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, está implícito que hay una abominación de Dios en aquel que se aparta de la ley, pero también la oración de esta persona le provoca rechazo. Jeremías 11:7, hoy lo escuchaba orar a Carlitos y me conmovía. Dice Jehová, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir a la tierra de Egipto. O sea, lo único que les dije, dice Dios, es amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliese y no lo cumplieron. Terrible. Nuestro hermano Alejandro Pelufo, y lo cito, dice, darle la espalda a la palabra de Dios es darle la espalda a Dios mismo. Darle la espalda a la palabra de Dios es darle la espalda a Dios mismo. Y nada, hermanos, ni en la iglesia, ni en tu vida, ni en tu familia, nada debe estar primero que la palabra. Incluso, hermanos, la mayor adoración por lo general, no se da cuando estamos cantando, sino cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. Ahí es cuando nuestros seres, por lo general, adoran más a Dios. Porque estamos viendo lo hermoso que Él y aprendemos sus verdades y nuestra alma interiormente explota en adoración. Allí es cuando nuestros oídos oyen las verdades sublimes de Dios. Cuando nuestros ojos ven lo hermoso que es Cristo y nuestros corazones estallan en adoración. Hay algunos que en sus mentes se paran mal. Piensan, solo cuando cantamos adoramos a Dios. No, no es así. La adoración a Dios es a cada instante en la vida del creyente y en mayor medida cuando oímos su voz. Juan 4:22
Jesús, hablándole a la samaritana, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, nosotros los judíos conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. En verdad, con el espíritu, pero en verdad. Y hermano, los cultos de los samaritanos eran una locura. Una fiesta. Eran re pasionales, re joviales, re fogosos, pero había un pequeño gran detalle. Ellos no sabían a quién adoraban. No sabían. Y hermanos, si sos de las personas que la pasan bomba cuando se canta y cuando se predica la palabra te aburrís y tu corazón no se conmueve y no adorás a Dios allí también, estás en serios problemas. Serios. Si esto, hermano, si esto te es aburrido, el problema no está en esto. El problema está en vos, el problema está en mí. Si no sabes, vas a encontrar muchas dudas, conflictos y confusiones a la hora de vivir la vida cristiana y santificarse. Por eso, hermano, la Biblia es tan gorda. Porque está llena de sucesos y de relatos donde la palabra de Dios es precisa y se aplica a tu alma y a mi alma y nos sacia y nos satisface. Está lleno de historias donde el Evangelio puede aplicarse a tu vida como corresponde por la situación que estás viviendo y llevarte a Cristo. Hay miles de maneras que el Evangelio puede aplicarse para llenarnos, para saciarnos, completarnos y ayudarnos a vivir. Pero aquí está la clave. Salmos 1:2 dice, Salmos 1:2, bienaventurado aquel que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Es un salmo que habla de Cristo, pero por implicancia habla a nosotros también. ¿Querés tener éxito en tu vida cristiana, santificarte como corresponde? Tu delicia debe estar en la palabra de Dios. Y hermanos, es en los devocionales diarios, además del sermón, los estudios que hacemos, es en los devocionales diarios cuando lees la palabra y tu corazón se inflama. Cuando vos estás con el texto y el Espíritu te habla a través de lo que está en la Biblia, ¿pasa así con vos? Salmo 119, 97. Decía, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El 72 dice, mejor me es la ley de tu boca, Señor, que millares de oro y de plata. El 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. 136, angustiante es este texto. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. No guardaban. 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. El 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Impresionante. Salmo 119. En fin, no vamos a vivir la vida cristiana como corresponde si no sabemos y si no invertimos nuestras vidas en saber. Y ya le he usado la ilustración, pero lo voy a volver a hacer. Piensen en los atletas olímpicos, hermanos. Desde chiquito, ¿cómo entrenan? Tienen 6, 7 años y ya tienen aptitudes para correr.
y se entrenan y se abstienen de todo alimento, de toda dieta. Y crecen y tienen los compañeritos de la escuela y a veces no pueden ir a los cumpleaños porque se tienen que entrenar. Se tienen que entrenar y entrenan y corren, se abstienen de comidas. Y ya llegan cuando son adolescentes y las privaciones son mayores. Para cuando ya llegan a la edad de competir, que es cerca de los 20 años. Y toda su vida fue para ese segundo, por una carrera que dura 10 segundos. Que solo uno gana. Y la cuelga en su casa y ya está. ¿Cuánto más vos, hermano, y yo, por las cosas que son eternas? Por las cosas que sabemos que van a durar para siempre. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? En saber, en conocer a tu Señor, al amor de tu vida, a tu Salvador. Que podamos nosotros dar el ejemplo a esos atletas, no ellos a nosotros. El saber, el tener conocimiento, hermanos, igualmente no se da de un día para el otro. No se da de un día para el otro. Y es genial que sea así porque Dios no lo diseñó así. Es un proceso. Y qué maravilloso proceso. Es un proceso que jamás culminará, ya que Dios es eterno. Tardaremos toda la eternidad en conocer sus verdades. Y eso nos anima. Qué hermoso que sos, Jesucristo. Y saber que va a haber más cosas que voy a conocer de vos que me van a enamorar más todavía. Ahora, ¿qué estás esperando para empezar? Si es que ya no empezaste. Y la última aplicación. Hermanos, algunos cristianos siguen viviendo pensando que aún son malos y buenos a la vez. Algunos cristianos siguen viviendo y pensando que aún son malos y buenos a la vez. Se siguen viendo como esencialmente malos y eso es un error fatal, mortal. Esto te va a jugar en contra de tu santificación. A veces escucho orar hermanos, hermanas, y cuando ellos oran son un desastre delante de Dios. Se ven como la peor lacra y a veces por ahí lo transmiten a otros. Y hermanos, si bien es cierto que tenemos que ser humildes en reconocer nuestra debilidad y dependencia de Dios, es cierto. Ya que luchamos con el pecado y muchas veces nos derrota, eso es verdad también. Eso es cierto. Pero ya no somos esencialmente malos. Tenés una nueva vida ahora en Cristo. Sos una nueva criatura. Y así es como tenés que verte y pensar. Y no es una autohipnosis que me pongo en el espejo, no. Es lo que dice la palabra. Tenés que saber lo que es verdad porque si no, no vas a poder funcionar. Ya no sos malo y bueno a la vez. No. Sos bueno y seguís luchando con tu carne, que es otra cosa. Fuiste lavado por la preciosa sangre de Cristo. Ya nunca más vas a ser el que eras. Ya nunca más vas a tener que morir al pecado. Ya moriste. Ya resucitaste con Cristo. Moriste al pecado. La condena fue pagada y el poder del pecado se quebró sobre tu vida. No te confundas más y por favor no confundas más a los que te rodean. Tenemos que dejarnos de ver como un derrotado y ver la realidad. Los que son los derrotados son el pecado y Satanás. No vos ni yo. 1 Corintios 15:55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pablo se jacta y dice: ¿dónde está lo que vos me puedes hacer a mí, muerte y pecado? Cristo ya me ha libertado. Se burla de esta situación Pablo, con una burla santa, si podríamos decir. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria al Señor, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Colosenses 3:8 dice:
lo hemos leído. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Hermanos, el cristiano ya fue despojado del viejo hombre. Ahora lucha contra la carne, no con su viejo yo. Su viejo yo ya no existe, ni nunca más va a existir. Y para no tropezar, prestemos atención al Salmo 37:31. La ley de Jehová la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Llevar una vida cristiana saludable y fiel a Dios sin conocimiento divino es imposible. Es imposible, hermanos. El Señor oraba por nosotros al Padre. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oremos al Señor.